El deporte venezolano vivió un hecho inédito para su corta historia, magnífico y que va a marcar un precedente muy grande si se toman cartas en el asunto. Estamos hablando de algo que podría dimensionarse, exportarse e internacionalizarse y hacerse el producto más fuerte de nuestra historia deportiva. Estamos hablando del Caracas Magallanes, que se realizó el 6 de noviembre en la ciudad de Miami. 31.508 personas asistieron al Lone Depot Park de Miami para ver el duelo entre los eternos rivales, en un juego que estuvo emocionante de principio a fin, pero que movilizó a 31.000 personas de 37.000 asientos disponibles. Estamos hablando del primer clásico que se juega fuera del país. Un éxito total y rotundamente lo muestran los números, al menos en asistencia. Esto va a marcar un precedente histórico. ¿Pero por qué se jugó este compromiso allá? ¿Tuvo que ver algo con la Liga Venezolana de Béisbol? Pues no. Fue un torneo amistoso que se llamó Choque de Gigantes con 6 equipos, dos de Puerto Rico, uno de Dominicana y 3 venezolanos que fueron hasta Miami. Pasaron entre el 6 y el 8 de noviembre para disputar allá este minijuego. ¿Quién llevó más personas? Por supuesto, el Caracas Magallanes. Es una cosa increíble lo que sucedió. ¿Quién quedó campeón? Navegantes del Magallanes, ganó sobre Criollos de Cagua, pero metieron 13.000 personas. ¿Qué te quiere decir esto? Hay mucho por hablar y vamos a comenzar a hacerlo. Sí, justamente quería decirte eso, Andrés, qué interesante. No sabía que había sido un torneo como tal. De hecho, me sorprendió muchísimo la cuestión. ¿Cómo te enteraste tú y cuál es el balance que tienes sobre este primer Caracas Magallanes en Miami? Ok, me enteré por los medios tradicionales, por la publicidad que le venían haciendo, por las redes sociales un poco, pero la verdad no fue tan, al menos de mi parte, esa sensación tan masiva de que iba a pasar. Claro, no era para mí ese juego, era para la gente de los Estados Unidos, era para la gente de Miami. ¿Tú sabes qué me llamó muchísimo la atención? Que me puse a buscar por internet páginas de más o menos la cantidad de venezolanos que viven en la Florida y dicen que son aproximadamente unos 300.000. Teniendo este dato, estamos hablando de que en un juego movilizaron a 10% de la población de venezolana o de ascendencia venezolana que vive en Miami. ¿Es un éxito? Por supuesto que sí. Es un claro y rotundo éxito movilizar a 10% de tu gentilicio, a 10% de tu mercado en un juego que fue un hecho inédito y que además no tiene ningún componente más que un juego amistoso. ¿Qué vimos en este juego además? Influencers, personas de toda la vida de Venezuela, artistas, cantantes, músicos. Fue como una concentración de venezolanos, como un momento de venezolanidad para aquellos que ya no están en Venezuela, que estuvieron en algún momento y que quieren reconectar con su tierra. Entonces esto marca un precedente en la historia del deporte venezolano muy, muy importante. Es un llamado de atención para los encargados del béisbol venezolano, porque esto que sucedió a mí me pareció a lo que suele hacer la MLB cuando lleva algún partido a México, a Inglaterra o incluso a continente asiático, y creo que un Caracas Magallanes es el producto deportivo que tiene el poder, el potencial de movilizar tanta gente en cualquier parte del mundo donde se encuentren venezolanos, obviamente. Así que este podría ser un punto de arranque para que capaz el año siguiente se organicen algunos clásicos fuera del país, que si bien podría ser un disgusto para la gente que quiere ver esos partidos en Venezuela, no olvidemos que hay muchos venezolanos fuera de nuestras tierras que estarían encantados de poder tener esa posibilidad. También podría jugarse una hipotética final, un partido de una final, así como se hace en España, que están llevando prácticamente las finales a otros países y es una entrada de dinero importante, así que creo que el Caracas Magallanes es una buena opción para que todo el mundo esté feliz, tanto fanáticos, instituciones y hasta la misma liga organizadora. Con respecto a que ya MLB, por ejemplo, ha tenido diferentes juegos en otros países, en otras ciudades. Por ejemplo, el primer juego de la MLB fuera de sus fronteras se jugó en el año 1996 en Monterrey. Siguieron jugando en México, han jugado en Japón, en Puerto Rico, entendiendo que bueno, aunque es un estado asociado a Estados Unidos, en lo deportivo se diferencia un poco. También ha jugado en Australia y además este año tuvieron unos juegos en Japón. Y de hecho ya salió el cronograma de la liga del año que viene, de la MLB, y el juego inaugural
el 2025 entre Dodgers y Cachorros será en Tokio. Y además esto es importantísimo porque tanto los Dodgers como los Cachorros tienen jugadores japoneses. Tienen una figura, por ejemplo, los Dodgers, como Tani. Oye, eso te arrastra un montón de gente porque están interesados primero en ver uno de los deportistas más importantes de esta década, de estos momentos, y además uno de los suyos, un japonés. Y además enfrentado también con un equipo que también tiene japoneses. Entonces es la idea perfecta para atraer al público que, si bien a los japoneses obviamente les encanta el béisbol, oye, te arrastra más gente todavía. Entonces, Andrés o Brandon o Antonio, quisiera saber su opinión. ¿Creen que estos juegos tienen que darse sobre todo en el béisbol venezolano, en el deporte venezolano, aprovechando esa diáspora que hay en otros lados para generar más visualizaciones e incluso también arrastrar a otro tipo de fanáticos para el deporte venezolano? Por supuesto, pero aquí hay un elemento diferenciador, que tú estás hablando de la MLB. La MLB es la mejor liga de béisbol del mundo. Entonces ese producto se puede internacionalizar porque es el mejor. Un Caracas Magallanes, no estoy seguro de qué tanto impacto puede tener en el top 5 de ligas mundiales, pero tenemos un elemento muy a favor que lamentablemente por otras circunstancias se dan, pero que está, que es la diáspora venezolana, los 8 millones de venezolanos que viven afuera según las cifras de la ONU. Entonces, oye, tenemos un producto que nosotros podemos exportar y que podemos pensar a futuro en que las generaciones futuras y que se empiecen a crear pequeñas comunidades y pequeños nichos de otros países, de esas personas que también les empieza a gustar el béisbol de una u otra manera. Pero primero tenemos que captar al venezolano que está afuera, hacer un producto fuerte para poder venderlo, que sea competitivo. Es más, yo le agregaría hasta un adicional, que es que formara parte de una competencia, porque un torneo amistoso puede aburrirte ya el segundo o tercer año. En cambio, si lo pones en como calendario de la liga, oye, un Caracas Magallanes en Miami te va a llenar si estás jugándote un partido importante, un juego importante. Tiene muchos retos, por supuesto. Primero, el tema de los visados para los jugadores venezolanos, el tema de la conectividad de los vuelos. Hay un tema que es difícil, que es complicado también, que es la estructura del diamante del béisbol. No es adaptable para cualquier estadio, tiene que ser para estadios modernos donde se pueda hacer este tipo de adaptaciones. Pero ¿por qué no soñar con un Caracas Magallanes en el Bernabéu si se puede poner el diamante en el medio de la cancha? ¿Por qué no hacerlo? En España hay suficientes venezolanos para llenar ese estadio. Es algo muy ambicioso, es algo que se tiene que pensar a futuro, pero creo que podemos empezar a tocar las puertas con países un poco más cercanos a nosotros y que tienen muchas más personas que ellos. Por ejemplo, Colombia, habría que analizar la oportunidad. Perú, habría que analizar la oportunidad, o Chile. En esos 3 países, si encontramos la forma de meter un diamante en un estadio, tenemos un éxito garantizado. Sí, sabes que mientras ustedes hablan, y lo comenté antes del programa, yo lo único que pienso es cómo en este caso el Caracas Magallanes es éticamente correcto y cómo muchos otros partidos que han llevado a otros lados no han sido éticamente correctos, ya están desatadas investigaciones judiciales. Me refiero, por ejemplo, a la final Boca River, que se llevaron al Bernabéu justamente, y aquí en Sudamérica eso se vio terrible, porque además nos vimos como los que no podemos organizar un partido de fútbol, y que somos unos negligentes. Eso me dejó la impresión a mí, eso no me gustó para nada, cuando la verdad es que por detrás hay intereses económicos, ¿no? Por encima de esto, como el hecho de que Messi juegue el Mundial de Clubes, hay intereses económicos detrás de esto, y recientemente los partidos de la Liga Española que se están llevando al Medio Oriente, que incluso se generaron una serie de investigaciones de fiscalía donde hasta estuvo involucrado o investigado Piqué, entre otras personas. No se han concluido este tipo de cuestiones, no se sabe si hubo algo allí o no. Pero fíjate que se ve mal cuando tú le estás llevando tu producto nacional a una otra cultura que de repente disfruta de ese producto y la narrativa es como estás haciendo un sport washing. O la narrativa en el caso de Sudamérica fue, quieren más dinero, pero nos estás quitando la Libertadores a nosotros para llevarlo a Europa. Pero en este caso, la narrativa es distinta. La narrativa es, hay muchísimos venezolanos en el extranjero, hay 8 millones de desplazados por los problemas que ocurren en nuestro país. Y teniendo en cuenta eso, tú, en vez de estar haciendo un sport washing, en vez de estar haciendo eso, lo que estás es llevándoles un pedacito de Venezuela a ellos. Y se ve correcto. Entonces, ¿cuándo es correcto y cuándo es incorrecto? La NFL lleva juegos de la NFL a Inglaterra y a otros países. Entonces, Alemania, recientemente estuvimos en el estadio del Bayern Múnich, Elena, y
y vimos que ahí se celebraron juegos de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano. Entonces, ¿cuándo es correcto y cuándo es incorrecto? Y ¿hay algo que pudieras hacer para cambiar las narrativas y hacer ver que llevar estos partidos a otro lado no es algo negativo? O sea, por eso te pregunto, ¿cuándo es incorrecto, cuándo es correcto? Y si se puede hacer algo para cambiar esas perspectivas. Oye, aquí tenemos el elemento diferenciador, que es que el venezolano también está afuera y que el venezolano que está afuera también merece de una u otra forma reconectar con su país, porque muchos de ellos lamentablemente se vieron obligados a irse y tú le estás llevando un pedazo de país. Por supuesto que al aficionado venezolano se va a molestar si tú le quitas 2, 3 clásicos, 4 clásicos anuales de una temporada, porque va a decir, oye, pero si esta liga es mía, pero también les pertenece a las otras personas. Creo que también tenemos que fomentar y entender que los deportes son negocios y que los negocios, sin llegar a tanta codicia, a veces nos permiten mejorar nuestras situaciones. Venezuela es un país complicado económicamente y eso lo entiende el aficionado porque muchas veces no va al estadio por el precio, por muchísimos factores. Entonces, oye, mira, vamos a hacer que también nuestros equipos ganen y vamos a entender un poquito, oye, ¿por qué no? Ahora, tampoco es que le regalemos todos los juegos de un Caracas Magallanes o de una serie o de regalar una final, cuando también el país se juega acá y es de acá. Pero creo que tiene que encontrar un balance, una armonía ahí para que se pueda hacer sin que las dos partes, sin que la parte venezolana se moleste, pero también que la otra de afuera se sienta que, oye, conectó con su país. Sí, también yo creo que es una cuestión tanto de contexto como de planificación, porque si tú le explicas al aficionado, mira, en este calendario hay unos juegos que se van a jugar en este sitio, probablemente el fanático lo vaya a entender. Ahora, si tomamos el ejemplo de lo que pasó en el Boca River, que no se pudo celebrar finalmente, sino que se tuvo que hacer en otro país, de hecho, cruzando el charco, oye, la situación era totalmente diferente porque justamente ¿qué nos queda el mensaje de que aquí no se puede organizar nada, de que en este lado del mundo somos unos negligentes, que somos unos desastrosos y que por eso otro país se lo tuvo que llevar para organizarlo, porque supuestamente había mejores condiciones de seguridad y lo que sea en otro sitio? Entonces, obviamente el contexto implica que las personas lo entiendan de una manera u otra. Y aún así va a haber gente que le guste y hay gente que no le guste, pero como dice Andrés, hay que ir apuntando también a los negocios, a las entradas, a la adquisición también de más ingresos, ¿no? Y estos partidos, estos juegos son la oportunidad perfecta para eso. Una alternativa al posible disgusto de que le estén quitando un producto al público venezolano en Venezuela, arrojo ideas aquí, tomen nota porque estoy con ideas millonarias. No se imaginan un navegante del Magallanes contra Astros de Houston de Altuve jugando contra su propio equipo en Venezuela, en Estados Unidos, donde hay muchos venezolanos, o un Leones del Caracas contra Marlins de Miami. Creo que podría ser un bonito espectáculo y podría llevar otro nivel también y darle presencia a estos equipos venezolanos en otros países. Y no me dejen por fuera los Tigres de Aragua, que sé que capaz no mueven tanta gente, pero estaría bonito también un Tigres de Aragua, Tigres de Detroit, qué sé yo. Entonces esa podría ser una alternativa. Creo que el béisbol venezolano de verdad es el producto más fuerte deportivo que tiene nuestro país y tiene mucho potencial económico. Y bueno, como decimos siempre, todo es acerca del precio del deporte. Mira, interesante, Brandon. Esas ideas ya tomamos nota porque son bastante aplicables, ¿no? Mira, no sé si la memoria me está fallando en este momento, pero en Venezuela han habido juegos de exhibición al menos de MLB. No sé si en alguna oportunidad, esto fue por los años 60 o algo así, no sé si en alguna oportunidad hubo uno de esos juegos de exhibición con equipos locales, no lo recuerdo en este momento, pero oye, es una gran idea y además bastante interesante, ¿no? Ahí se ve el poderío que tiene el béisbol entonces. El potencial es inimaginable, o sea, el potencial hay que verlo, ojo con esto, un Caracas Yankees en Nueva York sería un espectáculo, pero tenemos que analizar una situación, también tenemos una competencia en la que estamos suscritos que es la Serie del Caribe, entonces por ahí le podríamos robar protagonismo a una competencia y podría ser un arma de doble filo, al menos para Venezuela como país beisbolero, para estas competiciones internacionales, ¿no? Habría que analizarlo, habría que ver cómo hacer o hacer que esto sea parte de la Serie del Caribe. Lo que estamos hablando ahora es, fíjate que por ejemplo el Caracas Magallanes llevó 31.000 personas, Magallanes jugó la final contra Criollos de Caguas y fueron 13.000 personas. Entonces te quiere decir que tiene que complementar con los dos. Eso es el clásico, yo creo que es lo que más tiene arraigo en el venezolano, es un Caracas Magallanes en cualquiera de las generaciones
que tú puedes tener presentes y tiene que ser, lo juro. Tienen que estar las dos partes y después podemos incluir a otras personas, a otros aficionados, a otros clubes que tienen aficionados muy importantes como el Zulia, como el Lara, pero creo que el Caracas Magallanes es el primero con el que debes probar porque es prácticamente lo mejor que tienes. Bueno, Andrés, sigue dejándote tus Tigres de Aragua, Brandon, por fuera. Es impresionante que hasta se lo dices y no, menciona a todos los demás equipos. Entonces yo voy a tener que mencionar los Bravos de Margarita. Yo no soy de los Bravos, pero le tengo mucho cariño porque mi familia es de Margarita. En fin, yo estaba pensando también mientras ustedes hablaban de que los partidos que se llevaron en esos casos que fueron muy criticados fue la final de la Copa Libertadores, la vuelta de la final de la Copa Libertadores. Y además de eso fue la final de las Copas del Rey, entre otras cuestiones. No fue un partido random de las competencias, fue el partido más importante. Yo recuerdo, Andrés, y tú me vas a disculpar, que tuvimos una conversación y un debate bien interesante cuando la Copa Libertadores cambió de doble sede a una sede única. Y tú estabas molesto. Y yo creo que la razón de por qué tú estabas molesto era porque te estaban quitando la oportunidad de ir a una final. ¿Por qué? Porque antes tú, con el formato anterior de la Copa Libertadores, tú te garantizabas una parte de la final en tu estadio, ya fuera la ida o fuera la vuelta, pero te garantizabas una en el estadio del club que tenías al lado. Mientras que con el nuevo formato ya no tienes final, vas a tener que viajar a otro país a ver la final. Es todo un tema y creo que también lo de la Copa del Rey fue un poco por eso. Estás quitando no cualquier partido, sino el partido más interesante. Habría que ver si le quitas un Caracas Magallanes a la afición venezolana, uno de los competitivos de verdad, también a ver cómo va a reaccionar. Porque es doloroso que te quiten algo que tú sientes que tú tienes el derecho de verlo más que cualquier otra cultura, ¿no? Entonces también por ahí parte la narrativa, que es verdad, el sport washing, el que quedamos mal, pero también le estás quitando algo al fanático. También puedes modificar el calendario, puedes agregar más partidos, puedes jugar con eso. Estamos hablando de que money talks, ¿okay? El dinero siempre habla y yo estoy seguro que vender camisetas en España, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, las camisetas de béisbol de Caracas y Magallanes, vas a sacar mucho más ingresos económicos que lo que vas a sacar aquí en Venezuela, estoy seguro. Pero no siempre el dinero tiene que hablar. De hecho, hay normas que te dicen que el interés deportivo debe estar primero. Al menos las he leído en la UEFA y no es que últimamente le estén prestando mucha atención nadie, ¿no? Pero hay veces que hay que preservar el interés deportivo y el interés de tu público en general. Porque, fíjate tú, cuando tú haces este tipo de cosas, tienes costo político en tus aficionados, tienes crítica, tienes cuestiones. El problema es que pareciera que el aficionado a veces le pegas y vuelve, porque el aficionado pareciera ser un adicto a su equipo, a su competición, a su cuestión. Le pegas y vuelve, y vuelve, y vuelve. Entonces, nunca es como un verdadero costo político más allá de la crítica o el escándalo que hay en ese momento, ¿no? En ese sentido. Sí, mira, yo creo que todo con medida, ¿no? Y justamente comentaba al principio la planificación. Ya desde este año, por lo menos, sabemos que MLB va a jugar unos partidos inaugurales el año que viene en Japón. Ya el fanático lo sabe con un año de antelación. También tengo el ejemplo de la NFL. Ya los fanáticos saben que en el 2025 probablemente se juegue en Berlín. Este año hubo un partido específicamente en Múnich, justamente en el Allianz Arena. Y oye, es espectacular, de hecho, si no han visto cómo transformaron, de hecho, el estadio para que se pudiera adaptar a las medidas del fútbol americano. Está en el Twitter de la NFL y es espectacular el video. Nada más, todo lo que tuvieron que hacer es increíble. Cambiaron hasta los asientos. Y justamente también Andrés lo estaba comentando, ¿no? De la adaptabilidad de estos estadios al deporte en que se va a jugar. Y oye, es espectacular, espectacular. Y además el Bayern hizo una publicidad justamente con estos partidos, varios jugadores masculinos y femeninos llamando a los fanáticos para que se acercaran justamente a disfrutar de este juego de la NFL. Y de hecho, una de las promociones que hace el propio Bayern en su página web es: aquí se va a jugar fútbol, pero otro tipo de fútbol. Entonces, oye, lo hicieron de una manera agradable, lo hicieron de una manera planificada y lo hicieron justamente también para llamar un poco más de atención a otro tipo de fanáticos. Y metieron nada más y nada menos que 70.132 espectadores.
Y creo que la capacidad del Allianz Arena es 72.000-75.000. Casi un estadio lleno para ver otro tipo de fútbol, pero fútbol al fin. Entonces, oye, para mí este tema me deja dos cuestiones. Tener las medidas adecuadas, el contexto adecuado para que se celebren este tipo de juegos y además la planificación, que creo que eso lo va a entender el fanático. La pregunta es para ustedes ahora. ¿Les gusta que estos clásicos y que el producto nacional de sus países, el Boca River, el Flamengo Fluminense, el Corinthians Palmeiras, el Peñarol Nacional, entre otros y otros y otros, se lleve fuera de sus países? ¿O les gustaría que siempre estuviese en sus países? ¿Creen que se debe promocionar la liga? ¿Creen que se debe promocionar su producto interno deportivo nacional o no? En el caso de Venezuela, ¿qué les pareció el Caracas Magallanes en Miami? ¿Cumplió las expectativas? ¿No cumplió las expectativas? ¿Cómo se sintió la gente en Estados Unidos? ¿Reconectaron con la venezolanidad o no? Pues bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.